tema del día de hoy, les vuelvo a repetir, es el efecto del estrés calórico en la nutrición e inmunidad en el cerdo moderno. Ahorita voy a poner mi pantalla. Aquí, la pantalla la voy a dejar aquí para que ustedes me vean. Y la voy a colocar aquí en puntero. Bueno, entonces continuamos. El temario de la charla de la que vamos a hablar el día de hoy se va a referir acerca del calentamiento global, cuál es el impacto también del calentamiento global en la producción porcina en específico. Además, también vamos a explicar un poco acerca de qué es el estrés calórico en cerdos, cuál es el impacto en el rendimiento, la nutrición y la inmunidad, ¿no? Y al final voy a dar unas consideraciones finales englobando todos los aspectos de la charla. Aquí vamos a comenzar haciendo una diferencia entre el cerdo antiguo y el cerdo moderno. Porque si ustedes recuerdan en el título de la charla, yo hacía más énfasis al cerdo moderno. ¿Por qué? Por esto. El cerdo antiguo, como ustedes lo ven aquí, que está en el lado izquierdo de la pantalla, era un cerdo prácticamente rechoncho. Ya aquí tenía en la parte del abdomen, tenía un abdomen bastante abultado, casi no tenía mucho desarrollo de los jamones, y si es que nosotros lo comparamos con el cerdo moderno, es decir, con el cerdo actual, vemos que prácticamente el área abdominal está totalmente plana, que está prácticamente paralela a lo que es el suelo, pero sí vemos aquí un desarrollo de los jamones, mayor desarrollo de los jamones. Si es que nosotros queremos también compararlos, pero ya a nivel de la grasa dorsal, vamos a ver lo siguiente. En el cerdo antiguo aproximadamente tenían entre 5 a 6 centímetros de grasa dorsal, es decir, toda esta grasa que ustedes ven acá, y la cantidad de carne era menor. Si es que nosotros lo comparamos con un cerdo moderno, en el cual tenemos una mayor cantidad de carne, pero una menor grasa dorsal. Está aproximadamente entre 8 a 12 milímetros. ¿Ya? Eso es, hay que apuntarlo bien y tenerlo en cuenta también. Ahora, continuamos. El impacto del calentamiento global. En los últimos 100 años, la temperatura ha subido en 1.2 grados Celsius. Si es que nosotros vemos en las noticias, nosotros nos habíamos dado cuenta de que los glaciares están deshielando, el nivel del mar también está aumentando. También nosotros como seres humanos también sentimos la sensación de calor. No solamente nos atañe a nosotros, sino también a los animales. En este gráfico nosotros podemos observar las temperaturas globales, es decir, tenemos aquí en los puntos azules el promedio anual, ¿no?, de la temperatura. Vamos a situarnos aquí en los años 1920 hasta el año 2000. Y nosotros vemos también en esta línea roja, ¿no?, tiene una tendencia, en conjunto con los puntos azules, tienen una tendencia hacia la alta. Es decir, las temperaturas tienen esa tendencia hacia la alta. Y si es que nosotros proyectamos de 2000 al 2020, 2021, también están yendo hacia esa alta. Entonces, las temperaturas globales están de subida. Por lo tanto, estamos ante el fenómeno del calentamiento global. ¿Cómo afecta entonces a la productividad animal? Este es un caso específico de Estados Unidos, ya que hay información específica de este país, ya que pertenece a nuestro continente. No he encontrado información específica del estrés calórico, cómo afecta el estrés calórico en ganadería en nuestro país. Sería bueno que las instituciones que trabajan en la parte de investigación, ¿no?, se estudie un poquito más para que tengamos también así información y la podamos compartir. Pero por ahora voy a compartirles la información específica de Estados Unidos y cómo ellos han medido estas pérdidas. Como bien dice acá, las pérdidas anuales, tanto en ganadería lechera, tanto en ganadería de carne, en aves, aquí incluye los patos, aquí incluye los pollos, gallinas, las codornices, etcétera,
y los cerdos en conjunto tienen una pérdida de 2.4 billones de dólares anuales. ¿Y cuánto será en específico la pérdida para la producción porcina? 299 millones de dólares por año. Es decir, que en 10 años estarían perdiendo 2.999 millones de dólares. Es bastante plata, ¿verdad? Es por eso de que hay más investigación, se invierte más dinero para poder ayudar a aliviar estas consecuencias que tienen los animales en su productividad. Vamos más adelante a explicar cuáles son esas consecuencias. Ahora, adentrándonos un poco más en el tema, ¿no?, de lo que es estrés calórico. El estrés calórico se define como el balance negativo entre la cantidad de energía neta circulante y su medio ambiente, aquí representado con el número 1, y la cantidad de energía neta producida por el cerdo. Es decir, en otras palabras, cuando la temperatura ambiental es mucho mayor a la temperatura interna del cerdo, en el cual al momento de que empieza a intercambiarse los gases, no hay ese equilibrio, sino que se rompe ese equilibrio y el cerdo empieza a entrar en estrés calórico. Las temperaturas ambientales, por llamarlas de alguna manera, preferidas para los cerdos, un cerdo de más o menos de 30 kilos, estoy colocando aquí un ejemplo, tiene un rango entre 18 a 25 grados Celsius. Si nosotros colocamos al cerdo menor a 18 grados, ya estaríamos colocándolo al cerdo y estaríamos empujándolo, ¿no?, a que el cerdo experimente el estrés por frío. Y si es que nosotros colocamos al cerdo a más de 25 grados, el cerdo va a experimentar estrés por calor o estrés calórico. Es decir, un animal a los 30 kilos tiene una zona termoneutral. Si es que excede, estrés por calor. Y si en ambas partes, ¿no? Y si es que es muy baja, estrés por frío. Ahora solamente nos vamos a enfocar al estrés por calor. También este es un gráfico en donde nosotros podemos ver cuál es la temperatura de confort de acuerdo a los pesos de los animales, ¿no? Por ejemplo, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, un animal de 10 kilos, el rango de temperatura de su zona termoneutral es de 21 a 27. Si es que nosotros nos vamos hasta un cerdo de 100 kilos, observamos que la temperatura de confort está alrededor de 11 a 17 grados Celsius. Ese es un punto importante también que me gustaría enfocar y ser bastante incisiva en esto. Los cerdos no sudan. ¿Por qué? Porque sus glándulas sudoríparas no son funcionales. Entonces, por eso cuando ellos sienten calor, van hacia los charcos de agua. Si es que no hay charcos de agua, ellos orinan y ellos defecan. ¿Para qué? Para poder ellos refrescarse. Entonces, luego cuando uno los ve y dice, oh, los cerdos son sucios. No son sucios, simplemente están tratando de disipar ese calor, ese exceso de calor. ¿Por qué? Porque sus glándulas sudoríparas no son funcionales como en el caso de nosotros. Nosotros sí disipamos calor a través del sudor, en cambio ellos no. Por eso es bastante importante que los productores y las productoras de cerdos tengan muy bien en cuenta en eso, ¿no? Mantener la temperatura adecuada, como ya hemos visto, las zonas termoneutrales a los cerdos, ¿no? Y no afectar el bienestar de los animales. Ahora, hemos hablado acerca de las glándulas sudoríparas que son no funcionales. ¿Y qué consecuencias nos trae esto? Uno, que va a aumentar en más del 50% de la tasa respiratoria. Va a disminuir el consumo en aproximadamente 25%. Esto también va a acarrear un daño intestinal. Y por lo tanto, si es que hay menor consumo de alimento, obviamente va a impactar negativamente en el desempeño productivo. Vamos a andar ahora un poquito más. ¿A qué me refiero con esto? Este es un estudio que se hizo en conjunto con la Universidad de Estados Unidos de North Carolina, en el cual se testaron 128 cerdos de peso de 47 kilos aproximadamente y una edad de 3 meses. Se tuvieron dos grupos.
Ya 64 cerdos estuvieron alojados en un ambiente con temperatura neutral de 21 a 23 y los otros 64 cerdos estuvieron alejados a altas temperaturas entre 29 a 34 grados centígrados durante el día, ¿no? Y la noche. Ahora, ¿qué se observó? Que el consumo de alimentos fue reducido en 27.9% en los cerdos alojados bajo altas temperaturas, es decir, bajó el consumo. ¿Y cuál fue el peso final de estos animales? ¿No? Después de aproximadamente 5 o 6 semanas de estudio, fue también que se disminuyó en 7.4 kilos a comparación de los animales que estuvieron alojados en temperatura termoneutral. Ahora, hemos hablado de que va a disminuir el consumo de alimento, ¿verdad? Pero eso también va a acarrear fisiológicamente de que también haya una caída en la circulación, en la glucosa circulante. Y esto que nos acarrea una mayor cantidad de insulina circulante. Eso también dispara la cantidad, eso también ayuda a que haya una mayor formación de tejido graso y por lo tanto menor cantidad de músculo. Entonces nosotros vemos aquí en la figura que aproximadamente están entre 2 a 3 centímetros, ¿no?, de espesor de grasa dorsal y por lo tanto la carne es poca. Ahora, ¿cómo va a impactar el estrés en la salud intestinal? Miren, lo primero que va a pasar es que se va a incrementar el flujo de salida de la sangre hacia la periferia. ¿Por qué? Porque la sangre va a tratar de llevar el calor hacia afuera del cuerpo del animal. ¿Pero qué va a pasar con los intestinos? Va a haber hipoxia. ¿Por qué? Porque si la sangre está yendo hacia la periferia, va a haber poca sangre que va a estar circulando en el sistema digestivo. Si hay menor cantidad de sangre, también va a haber menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, se va a producir cuadros de hipoxia. Hipoxia a nivel del intestinal y por lo tanto va a acarrear inflamación. Una vez que pasa esto, las bacterias van a entrar y van a generar endotoxinas, ¿no? Y estas endotoxinas van a entrar a la circulación general, afectando a la salud del cerdo. Aquí, en este estudio, fueron testados 36 cerdas con un peso de 64 kilos. En la gráfica que está en la derecha, son cerdas alojadas a temperatura de 21 grados Celsius, es una temperatura neutral, donde nosotros vemos ahí que prácticamente el epitelio del yeyuno está bien conformado, ¿no? Tiene prácticamente bien definido la parte del ápice, ¿no?, y la parte media de las velocidades. Ahora, si es que nosotros vemos en la parte derecha, que fueron muestras tomadas de cerdas que fueron alojadas a una temperatura de 37 grados Celsius, miren, prácticamente hay una pérdida del ápice, ¿no?, de las vellosidades, ¿no? Y esto obviamente va a disminuir la absorción de los nutrientes. Ahora, el tumor necrosis factor alfa es prácticamente un indicador, es una citoquina, es una proteína citoquina que se produce cuando hay una infección o de repente hay un daño en este epitelio. Nosotros aquí en la morfología hemos visto, como su nombre lo indica, morfológicamente, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel celular. Cuando hay este daño, aquí entre las células hay unas proteínas llamadas las oclurinas y las claudinas que pareciese ser como si fueran unas grapas que mantienen juntas a las células y no permite que entren patógenos a la circulación. Pero ¿qué pasa cuando hay este cuadro de estrés calórico? Esas oclurinas y esas claudinas, como son proteínas, se van a desnaturalizar por el efecto mismo del calor. Entonces se va a abrir, como ustedes ven aquí, va a haber un espacio. Entonces van a entrar los patógenos. ¿Pero qué va a pasar? Los macrófagos que generalmente están circulando en el cuerpo, que son unos soldaditos, ellos van a lanzar frente a esta invasión patógena, van a producir este tumor necrosis factor alfa,
parte también de la IL-6, la IL-8. ¿Estos qué hacen? Estos van a estar, ¿no?, alrededor de la mucosa y también van a estar a través de quimotaxis, van a entrar a la circulación. Por eso cuando nosotros sacamos muestras, ¿no?, muestras tanto de la mucosa del epitelio o también muestras de suero en el plasma, nosotros podemos contabilizar la concentración de TNF-alfa para saber cuál ha sido el daño, ¿no? Obviamente es indirecto, cuál ha sido el daño del epitelio intestinal, solamente midiendo la concentración de esta citoquina tanto en sangre como en epitelio. Ahora, ¿cómo afecta entonces también la inmunidad? Pues bien, hemos hablado acerca del TNF-alfa, ahora vemos que también afecta el músculo. Este es un grupo de 12 cerdos que han sido testados, un peso de 35 kilos, una edad de 3 meses, en el cual tenemos una temperatura neutral de 20, cerdos alojados a una temperatura de 20 grados Celsius y otros cerdos alojados a 35 grados Celsius, obviamente que están con estrés calórico. Entonces, cuando se han sacado muestras de estos animales con estrés calórico, nosotros vemos aquí cómo incrementa el estrés por la concentración de TNF-alfa en el músculo. Ahora, no solamente, y hemos reportado también resultados en cerdos de crecimiento y cerdos de engorde, pero también pasa lo mismo en caso de cerdas, ¿no? Pero aquí hay otro factor mucho más importante que no solamente está afectando los parámetros productivos, sino también afecta los parámetros reproductivos. Y ahora vamos a verlo de qué manera. Miren, aquí en este estudio fueron testadas 20 cerdas que fueron alojadas, la mitad de ellas en un ambiente a 21 grados Celsius y la otra mitad fue alojada a 31 grados Celsius, obviamente con estrés por calor. Entonces, los investigadores han medido cuál es la temperatura de la piel y aquí claramente nosotros vemos en la línea que está curva que las cerdas que estuvieron alojadas en la temperatura por estrés calórico tuvieron mayor temperatura en la piel a comparación de las cerdas que estuvieron alojadas en la temperatura termoneutral. Ahora, si nosotros también nos enfocamos y medimos la respiración, la proporción de respiración por minuto, también vemos que el grupo alojado a altas temperaturas tuvo una mayor proporción de respiración, más cantidad de respiraciones en comparación de las cerdas que estuvieron alojadas a temperatura termoneutral. Igualmente la temperatura rectal, las cerdas que estuvieron estresadas por calor tuvieron mayor temperatura que aquel grupo de cerdas que estuvieron en ambiente termoneutral. Y bueno, hemos hablado acerca de lo productivo, ahora vamos a hablar acerca de lo fisiológico, pero estas consecuencias también vemos en el tamaño de los folículos. Estos investigadores también han medido el tamaño de los folículos, notando que las cerdas que estuvieron en este ambiente con este ambiente de altas temperaturas tuvieron una mayor cantidad, tuvieron menor tamaño de folículo a comparación del grupo de las cerdas que estuvieron a temperatura termoneutral. Ahora, ya vimos qué es lo que pasa a nivel del epitelio, ¿verdad? Acerca de esa separación, la desnaturalización también de las occludinas y las claudinas, pero también causa daño a las membranas celulares, a los lípidos, al ADN mismo de la célula, también de las proteínas de la célula. Y cuando hay una mayor cantidad y cuando ese estrés es muy prolongado por días y también por semanas, ya ocurre lo que se llama el estrés oxidativo, porque empiezan a desnaturalizarse ya las membranas celulares. Sabemos que las membranas celulares tenemos una capa bilipídica, ¿verdad? Ya, entonces empiezan a dañarse esos lípidos y por lo tanto se va desnaturalizando la membrana. Y
prácticamente termina dañando la célula y provocando muerte celular. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Sabemos que los oxidantes tienen su otra contraparte, que son los antioxidantes, el mismo nombre lo indica. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Le dona un electrón a los oxidantes, porque estos oxidantes prácticamente están desestabilizados, que ven una molécula de lípido o una molécula de ADN o de proteína, roba el electrón que le falta, pero esa molécula que robó va a empezar a robar a otras, y a otras, y a otras, y a otras, y así es donde se forma toda esta cascada, ¿no? Entonces se necesita que haya antioxidantes para que cumplan la labor de donar el electrón. Y obviamente bajan los radicales libres. Ahora, ¿cómo esto ocurre? Bueno, en el cuerpo, dentro de la célula, dentro de la mitocondria, normalmente hay este proceso de que se producen los oxidantes, pero también está el sistema natural antioxidante que ayuda a estabilizar. Entonces, es como si fuera una balanza. Se producen oxidantes, pero el sistema antioxidante va y lo neutraliza y todo queda en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando los animales están en estrés por calor? Obviamente la cantidad de los oxidantes empieza a aumentar y el sistema natural antioxidante no es suficiente como para neutralizar la gran cantidad de estos oxidantes. Entonces ahí es donde ocurre el estrés oxidativo. Ahora, sabemos que la vitamina E no solamente, bueno, tiene un efecto nutricional, sino también es un antioxidante. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar este antioxidante vitamina E? Donando el electrón que se necesita a los oxidantes. ¿Y de dónde lo dona? De estos anillos cíclicos. De ahí lo dona. Entonces saca un electrón y lo dona. Y la molécula, los oxidantes se neutralizan. Ya no hacen esa reacción de cadena de robar los electrones y que el otro lo roba y así, ¿no? Ahora, bueno. Eso sería todo. Las consideraciones finales, más que nada sería que el calentamiento global está causando una reducción en el rendimiento productivo de los cerdos, tanto a nivel productivo como reproductivo, ya lo hemos visto bastante bien. El estrés calórico va a reducir la absorción de los nutrientes, también causa daño al epitelio y va a provocar también la activación del sistema inmune, como lo hemos visto con el TNF-alfa. El estrés calórico, cuando no es controlado, va a ocasionar cuadros de estrés oxidativo, ¿no? Que también va a afectar a nivel celular, pero incorporando sistemas de manejo y alimentación podemos aliviar estos efectos negativos en los animales. Ojo, en caso no se controle, no se llegue a controlar, este estrés oxidativo causa cáncer al final. ¿Por qué nosotros no lo vemos en los animales de producción? Porque un cerdo de producción a lo mucho está viviendo 6 meses, 5 o 6 meses, y de ahí va a camal, pero animales que están constantemente bajo esta presión podrían causar cáncer. ¿Sí? Bueno, eso era todo lo que tenía que compartirles. Espero que les haya gustado. Chao, chao. Espero que el video les haya sido útil. Suscríbete a mi canal en YouTube, Instagram y Facebook. Nos vemos en un siguiente episodio de Scientist.